Ya, soy Tiziana Panizza, soy la directora del documental Tierra Sola, que está en competencia documental acá en el Festival de Toulouse. Y es un documental que tiene como dos líneas, digamos. O sea, por una parte hace una observación sobre la cárcel dentro de esta pequeña isla en la mitad del Océano Pacífico, y por otro lado reflexiona a partir de eso, de la libertad y el encierro, reflexiona o hace un raconto hacia atrás para contar que esa isla fue una cárcel en algún momento de su historia. ¿Ya? Para nosotros los chilenos, Isla de Pascua es chilena a pesar de que es polinésica, pero la conocemos muy poco. Tal vez lo que todo el mundo conoce, que son los moais y la cosa turística, y es un turismo incluso para nosotros los chilenos muy caro. Es un turismo más bien para europeos y, no sé, norteamericanos. Sí. Es muy caro para nosotros ir allá y por eso la conocemos muy poquito. Sobre todo lo que menos conocemos es de su historia contemporánea, pero que está ligada fuertemente a la historia política de Chile, porque Chile actuó como un estado colonizador, ¿no? La anexa en 1888, después de que había sido visitada por muchas expediciones, no sé, inglesas, holandesas, etcétera, pasan muchos por ahí, pero finalmente Chile termina anexándola y a partir de ahí intenta hacer una colonia, no le resulta, y finalmente lo que hace Chile es arrendarla a una compañía ovejera inglesa. Y a partir de eso, como si los Rapa Nui no existieran, ¿no? La compañía los encierra en su propio pueblo sin derecho a circular por su propia isla, una isla pequeñita, o sea, restringir el derecho a circulación, en este caso afectaba directamente su sobrevivencia. Ellos viven mayoritariamente de la pesca y del atún. El atún es migratorio, por lo tanto a veces aparece por el norte o por el sur de la isla, pero ellos no podían cruzar su isla para buscar su alimento, digamos. ¿Y bajo qué argumento restringían el control? La isla fue arrendada, entonces los territorios ya no pertenecían a ellos, tampoco nadie les pidió permiso ni nada, digamos, y se privilegiaba la crianza de ovejas. Algunos de ellos fueron contratados por esta empresa, otros no, por lo tanto además les creó divisiones internas, sumado a una época en que se les metió la lepra, se contagiaron de lepra, por lo tanto el Estado chileno también les prohíbe salir de la isla. O sea, al interior no podían circular y tampoco podían salir. O sea, estado de cárcel, ¿no? Se habla un poco del pueblo Rapa Nui como un genocidio silencioso, entre comillas, como que se diezmó la población también con la colonización, varias colonizaciones y la colonización. Claro, lo que ahí ocurre es que Isla Pascua tiene una historia de civilización ancestral increíble, que fue la que construyó los moais primero, y después tiene otro periodo ancestral que es la de los hombres pájaros, la cultura del hombre pájaro. De estas dos se sabe poco porque con la llegada del occidental, digamos, obviamente se contagia lo que pasa en todas partes con todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, se contagian de enfermedades y empieza a diezmar la población. Ellos eran cerca de, no sé, no me atrevo a decir un número, pero ponle 8.000 y queda una población a principios de 1900 de 100. Y cuando eran esos 100, ellos empiezan a pedir ayuda, piden ayuda a Francia, que tenía Tahití en ese momento, que es como su nación hermana. Francia no está interesado en hacer un protectorado, digamos, y entonces solicitan a Chile. Se estaban muriendo. Pienso que además, bueno, habían pasado los barcos esclavistas de Perú para llevárselos a las guaneras. En esos barcos de esclavos partieron todos los ariquí, los que sabían, por ejemplo, descifrar el idioma escrito, un idioma que nadie sabe descifrar hoy, digamos. Entonces, además, no solamente muere mucha gente, sino que muere un aspecto cultural importante. Claro. Entonces quedan estos 100 personas cuando entra Chile como protectorado. Y el protectorado de Chile fueron dos cosas, básicamente. Uno, el arriendo a la compañía inglesa. Dos, un barco de la Armada que llevaba una vez al año, que además no fue constante, o sea, a veces pasaban 2-3 años, que no iba nadie. La isla estaba totalmente, digamos, no se producía nada, estaba muy deteriorada ecológicamente, dependían de otros para sobrevivir, básicamente. Entonces, en ese contexto, claro, quedan estos 100 y el pueblo Rapa Nui que es sobreviviente de eso, hoy día proviene de esas 100 personas, digamos. Pero la historia contemporánea, o sea, la historia del siglo XX, la sabemos muy poco. O sea, hay muy pocos chilenos que saben que efectivamente Chile la arrendó,
lo que sabemos es eso, es que es bonito, un destino turístico, ¿no? Que tiene una historia ancestral, los moai, etc. Pero no mucho más que eso. Y la idea de la película, bueno, yo hice un trabajo en los 90, era más joven, y me pagaron, no tenían dinero para pagarme ese trabajo, pero sí me dijeron, tenemos un pasaje en avión donde tú quieras dentro de Chile. Y yo dije, ¿dónde voy a ir? Que nunca más voy a ir de nuevo, y que es muy caro, y que dije, bueno, Isla de Pascua es mi oportunidad. Y fui en los 90, finales de los 90. Y quedé impresionada con lo que vi ahí. O sea, también vi una cultura muy viva. Ellos siguen con su lengua. Y bueno, me atrajo mucho lo que ocurría ahí. Dije, tengo que en algún momento hacer una película. Bueno, pasaron 10 años. Pero también yo venía haciendo trabajos en cárceles, filmando cárceles, haciendo algunos reportajes en cárceles en el continente. Y de repente me puse a pensar en ese viaje a la isla y dije, debería haber una cárcel ahí. ¿Y pero nunca un proyecto fui. de cárcel a cielo abierto no en Rapa Nui existe o no? Yo la verdad me pregunté así, como tengo en la comodidad de mi casa, ya. y dije, debe haber una cárcel, porque si es una gobernación, bueno, depende de la gobernación de Valparaíso, pero dije, bueno, quizá debe haber. Y se estaba haciendo en ese momento un festival de cine, que hacían unos amigos allá. Y hablo con una amiga, le digo, es que te podrías dar una vuelta, pregunta. Y saco unas fotos a ver si de repente ahí hay algo, ¿no? Que puede ser interesante. Pensaba como una cárcel dentro de una isla que está tan lejos, ¿no? Es como una cárcel dentro de una cárcel dentro de una cárcel, ¿no? Como una muñeca rusa. Y entonces me llegaron de vuelta unas fotos y mi amiga me dice, o sea, no solamente hay una cárcel, se puede entrar, porque venden artesanía dentro y opera como un poco como con puertas abiertas. Y claro, ¿para dónde se van a ir? Se pueden arrancar, por lo tanto, bueno, y entonces ponía también esta como cosa paradójica de una cárcel donde en realidad si estás fuera de ella tampoco puedes irte a ningún lado, ¿no? Y entonces empezamos el proyecto. Eso fue lo que te llevó a claro, un poco eso, como primero sondeé un poco la cárcel y después me di cuenta, ya yendo a investigar, que muchos abuelos Rapa Nui me decían, pero ¿para qué vas a hacer una película de la cárcel si toda esta isla es y fue una cárcel? Y entonces, claro, nos pusimos a investigar la historia del siglo XX, que es la que está menos documentada, y nos dimos cuenta que, claro, que ellos, estos abuelos, su generación, cuando habían sido jóvenes, habían estado en esta situación de cárcel y que además, cuando la fuga es un imposible, un absurdo, efectivamente hubo en un periodo entre los 40 y los 50, 8 fugas desde la isla, que eran botecitos precarios que los Rapa Nui armaban y se metían ahí todos los que pudieran y se tiraban a alta mar. A alta mar sin destino, o sea, donde los llevara la corriente, simplemente que los sacara de ahí, que los llevara ojalá, no sé, a otra isla de la Polinesia o donde fuera. Y era una cárcel en el sentido en el que ya no tenían el desplazamiento claro, libre. una cárcel, hoy día hay algunos investigadores, antropólogos sobre todo, que hablan del estado de excepción y cárcel. Estado de cárcel porque no podían circular por esta cosa de la compañía, no es que los hubiesen metido dentro de una cárcel, pero la propia isla se convierte en una cárcel a medida que no pueden circular internamente, en la medida en que el Estado les impide salir por el tema del contagio de la lepra, y además que cuando Chile los anexa, que eso es terrible, no los pone como chilenos. O sea, anexa la isla, pero no considera a la gente que vive en la isla. Entonces ellos no tienen un carnet de identidad, no son registrados como chilenos, no tienen los derechos de un ciudadano, digamos, hasta 1960, y 66 para ser exacto, y la isla había sido anexada en 1888. O sea, todo ese periodo donde no existes, si no existes, no eres víctima de nada tampoco. Ya, claro. ¿Y cómo te defiendes? Entonces, exacto. Entonces hubo un montón de abusos laborales por parte de estas compañías. Los hicieron trabajar como esclavos, los obligaban a trabajar en esta compañía inglesa. Los marinos también, hubo una base marina de la Armada chilena que se instaló ahí. También los obligaban a trabajar en, no sé, hacer caminos, hacer cualquier cosa. O sea, un estado ilegal, ¿no? Abusivo. Entonces, bueno, es como un periodo como de pausa, es como que no se sabe realmente lo que pasó ahí. La isla no había comunicación, un barco una vez al año de la Armada, o sea, nadie sabía lo que estaba ocurriendo ahí realmente.
Y entonces yo conocí en la isla algunos abuelos que habían vivido en esta época y algunos abuelos que incluso habían sido parte de estas fugas. Estas fugas, bueno, mucha gente naufragó, nunca más salieron en barcos, nunca más volvieron, pero otros que efectivamente llegaron a algunas islas polinésicas o algunos que se metían de polizonte en este barco de la armada que llegaba, se metían entre medio de los fardos de lana, qué sé yo, y aparecían en Valparaíso. Ya. Entonces, esas historias son las que me interesó registrar porque me di cuenta de que esos abuelos tenían ya sobre 80 y habían sido historias muy poco registradas, digamos. Y los ubicamos y eso me parece todavía que es como el corazón de la película, esa historia, digamos. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Te basaste solo en testimonios? Me parece que usaste también archivos y todo. ¿Con qué intención mezclaste un poco los dos? Bueno, me di cuenta que por un lado tenía este como interés por la cárcel, que era como lo literal explícito, ¿no? Como registrar la cárcel hoy. No tiene que ver con eso, sino que hoy día, porque también me daba como posibilidad de ver cómo operan las instituciones chilenas en este lugar, ¿no? Como claro. Gendarmería de Chile, y si es una cárcel como formal, si se parece a las cárceles del continente, si tenían un trato especial, si, etcétera. Y por otro lado, este como raconto, como historia del pasado del estado de cárcel. Y ahí, que eso es algo que es un interés mío de documentalista, es como ver cómo se registró antes, o sea, ¿qué había? ¿No? En la documentación uno lee, digamos, libros de historia o libros de antropólogos o cosas así, varios de ellos franceses, de hecho, belgas también, y películas que se hubiesen filmado ahí. Y ahí nos dimos cuenta de que habían algunas películas en Chile, pero había muchas otras películas, que no estaban en Chile y que no se conocían, que habían sido expediciones belgas, canadienses, noruegas, en fin, digamos, un montón de partes que habían pasado por ahí y que habían filmado, y esas películas nunca volvieron, digamos, allá, ni a Chile tampoco, nada, muy poco. Y entonces entendimos que ese era un proyecto aparte de la película. Y lo logramos financiar aparte también, y hoy día estamos preparando una publicación de esas películas. Logramos identificar, tiene que haber muchas más, digamos, pero en el periodo que tuvimos de investigación identificamos 32 películas. Y a partir de eso, entonces eran películas que también iban a alimentar, o sea, son estos dos proyectos, ¿no? Como el libro y el documental. Entonces muchas alimentaron, digamos, el documental. Entonces fue como un happy problem, porque por lo general uno siempre tiene poquita imagen de archivo, ¿no? Los documentalistas como que no, una fotito, una cosa, ¿no? Y aquí teníamos 32, entonces era como el problema al revés, era como qué escoger, con qué criterio poner los fragmentos de película. Y ahí lo que nos interesó más bien era como no literalmente el contenido de lo que estaba en esos documentales, sino cómo habían sido filmados. Y cómo a partir de eso uno ve una mirada también del de fuera. Así como yo, que también soy de fuera, filmando en la isla, cómo era el que venía de afuera a filmar la isla en 1930, 40, 50... O sea, como qué parte de la verdad estaban filmando o qué realidad estaban filmando, no sé si... Claro, cómo se reflejaban ellos mismos lo que estaban filmando también, en ese encuentro con el otro. Ya sabes que para los antropólogos, no, el otro. ¿Quién es ese otro? Yo creo que en el cine hay mucho de filmar al otro, pero que se da vuelta como un espejo, y finalmente lo que queda inscrito... Es tu punto de vista. Exacto. Claro. Entonces eso es lo que fuimos desentrañando, y lo que hicimos... Un poco la estrategia para eso fue como ver patrones que se repetían entre un documental y otro. Por ejemplo, todos parten igual. Isla de Pascua es la isla más lejana del mundo, ¿no? Entonces fuimos poniendo el montaje de mi película, digamos, como que pone todos esos pedazos juntos, ¿no? Entonces uno empieza a ver los documentales a partir de lo que se repite en cada uno, incluso hasta la posición de cámara para filmar un Moai, por ejemplo. Y hay un montaje donde está el mismo Moai filmado por distintas películas a lo largo de 30 años, ¿no? ¿El mismo ángulo? El mismo ángulo, sí. Exactamente el mismo ángulo. Entonces, y uno dice, bueno, yo también vengo, o sea, ¿qué voy a hacer yo de distinto también, no? O sea, tampoco voy a hacer, no, yo voy a hacer algo que no ha hecho nadie, es mentira, probablemente uno va a hacer lo mismo, una variación hacia acá y hacia allá, pero poner de relieve eso cambia también, o sea, sí, claro, hay una conciencia conciencia sobre eso, ¿no? Es como, yo ya sé cómo ha sido filmada esta isla.
cuántas veces puede ser filmado en un mismo lugar y si puede haber realmente una mirada distinta sobre eso siendo extranjero, develándonos como foráneos, ¿no? O sea, yo no pretendo representar a nadie, no creo en la representación en el cine documental, la verdad, no creo en hablar por otros, ¿no? Hablo por mí, es mi experiencia ahí, nuestra experiencia como equipo, digamos, y por eso es una película personal en ese sentido y por eso elegimos como lo epistolar para contarlo, ¿no? Es como una comunicación entre uno que viaja y otro que no sabemos quién es, pero que está escuchando una crónica de alguien que viaja, una carta. Lo que se decía como carta visual, que es una forma que tú retomas. Sí, yo he hecho trabajos, hay 3 cortos, de hecho la última vez que estuve acá fue presentando uno de esos cortos, que es como, claro, es como una película carta, por así decirlo. ¿Qué quiere decir exactamente película carta?